Buenos días y buenas tardes a todos los que estáis invitados al Facebook, o que estáis a punto de conectaros, los que estáis entrando en el Zoom. Bienvenidos a una nueva sesión de este ciclo de conferencias dedicados a los problemas del campo desde la geografía humana. Hoy tenemos de invitada a una egresada de la carrera de geografía, Frida Itzel Rivera Juárez, y va a desarrollar un tema que es el siguiente. Se titula Paisajes, Identidad, Memoria y Territorio en los pueblos originarios del centro de México. Bienvenida, Frida. También tenemos a Esperanza como la coordinadora de este ciclo de conferencias. Y les voy a leer seguidamente el pequeño currículum que me ha hecho llegar la licenciada y ya casi candidata a maestría. Bueno, es la geógrafa Frida Itzel Rivera Juárez. Es licenciada en Geografía Humana por la UAM Iztapalapa, donde se tituló con la tesis Paisajes comunitarios, una aproximación a la dimensión patrimonial del paisaje, en el caso de San Pedro Acapulco, en el Estado de México. Este trabajo, aparte de presentarse como tema de tesis, fue un trabajo ganador del premio de la mejor investigación sobre el campo mexicano en 2019, emitido por la Asociación Mexicana de Estudios Rurales. También hay que señalar que de este trabajo realizado en tesis, también salió un capítulo que ha sido publicado recientemente, el año pasado, en 2020, en el libro coordinado por Mariano Castellanos y Armando Alonso Navarrete, de la UAM Azcapotzalco. Y el título del artículo es Una aproximación a la dimensión patrimonial del paisaje en la comunidad de San Pedro Acapulco, Coyoacán, Estado de México. Vemos que el tema de San Pedro Acapulco, los amigos de San Pedro Acapulco, es el centro de tu investigación, de tus disquisiciones intelectuales, pero sobre todo una palabra que creo que es importante destacar, que es el de paisajes patrimoniales. Yo no sé bien qué es esto de paisajes patrimoniales, aunque lo he explicado muchas veces. Entonces, espero que tu plática, Frida, sea para aclararnos un poco más qué significa esto de paisajes patrimoniales y que también nos expliques qué puede servir, de qué sirven los paisajes en las comunidades indígenas de México o de cerca de la Ciudad de México. Cuando quieras, Frida. Hola, muchas gracias. Quiero agradecer primero la invitación al doctor Sunier y a Esperanza por estar en esta mesa con este ciclo de conferencias sobre los espacios rurales y por supuesto también a la comunidad de Acapulco, que gracias a ellos he desarrollado esta investigación y hemos compartido y aprendido juntas mucho. Bueno, voy a comenzar a compartir la presentación para comenzar a introducirnos también al tema. Bueno, la presentación del día de hoy lleva por título, como ya lo ha dicho el doctor Sunier, Paisajes comunitarios, identidad, memoria y territorio en los pueblos originarios del centro de México. Yo quisiera hacer algunas breves aclaraciones respecto a este título, la elección del título, que podría haber sido Paisajes patrimoniales, pero justamente creo que después de haber realizado la investigación respecto a los paisajes patrimoniales en Atlapulco, me encontré con distintas posturas respecto al concepto de patrimonio en sí mismo, ¿no? Y la historia y lo que representa el patrimonio desde cómo comienza a surgir la idea de patrimonio y cómo ha transitado hasta llegar a lo que hoy podemos concebir como patrimonio. Y creo que un elemento comunitario, en lugar de comunidades, no se habla de patrimonio, sino de la memoria histórica.
de la memoria que trasciende, de la memoria colectiva y de la identidad que está también imbricada en el territorio. Y bueno, en cuanto a hablar de los pueblos originarios del centro de México, también dentro de esta realización de la investigación, ¿no? Sí que está latente en las comunidades, pero se nombra más como memoria histórica o identidad en el territorio. Como en este proceso de retroalimentación, quiero dar un adelanto de un pequeño librillo, un material de divulgación que estoy diseñando junto con una amiga y compañera también de lucha, que consiste un poco en esto que comentaba la sesión pasada el doctor Saquet, de llevar a sacar del lenguaje técnico los conocimientos que hemos recabado para también tener un diálogo más profundo y que pueda ser útil el trabajo de investigación en las comunidades. Entonces, es un prototipo de esa publicación que ya viene, y en cuanto pues se pueda hacer de manera presencial la presentación de esto, podremos compartirlo en la comunidad. Y bueno, ya entrando al tema del territorio, el paisaje y el patrimonio, quisiera dar primero como este contexto de qué implican hablar de los pueblos originarios del centro de México y del territorio al que se encuentran asociados. Yo he puesto una definición de Florencio Zoido, que es una de las más completas y que el doctor Sunier siempre nos ha transmitido esta complejidad del territorio, multidimensionalidad. Y bueno, me interesa la parte de pensar que el territorio, cuando se atribuye a un grupo humano complejo, puede ser un pueblo, una nación o una sociedad, se convierte en uno de los integrantes fundamentales de su proyecto común, en soporte y recurso básico, ámbito de vida, paisaje propio e invariante de la memoria personal y colectiva. Y bueno, he puesto estas imágenes porque justo creo que el eje neovolcánico transversal es un elemento de la identidad de todos los que vivimos en el centro de México, y estos paisajes son también parte de nuestra identidad. Para seguir con el tema del paisaje y el territorio, quisiera también acotar que para comprender el funcionamiento interrelacionado del territorio y el paisaje, hay que comprender la dialéctica espacial en la que se desenvuelven. Esto tomado de Milton Santos, el geógrafo Milton Santos, quien habla del espacio como un hecho social que tiene sistemas de objetos, sistemas de acciones, pero sobre todo una historia en la cual se desarrollan estas actividades, en el cual se sitúan estos objetos. Y la parte fundamental de esto es pensar que el espacio y el territorio y por lo tanto el paisaje no están dados, sino se construyen, y con la sociedad, ¿no? El territorio no está ahí dado, nosotros lo construimos, pero también los territorios nos van marcando a través de la historia. Y hay una parte, ¿no?, que me gusta, que dice: el espacio constituye la matriz sobre la cual las nuevas acciones sustituyen las acciones pasadas, y por lo tanto es presente porque es pasado y es futuro. Bueno, rápidamente, después de haber como hablado un poco de esto, quisiera señalar algunos puntos en común que tienen el territorio y el paisaje, como un par de conceptos dependientes uno del otro. Ambos son multidisciplinarios, ambos tienen una propiedad multiescalar, multidimensional, son memoria personal y colectivo, y como ya lo había mencionado, son también parte de este proyecto común. En este sentido, quisiera rescatar una definición de Horacio Capel, que nos habla de cómo el territorio está construido por el tiempo a diferentes escalas y temporales, que tiene que ver con los tiempos de la naturaleza y los tiempos de los hombres. Y el paisaje sería esa expresión última o actual de una larga historia de interacción entre las diferentes esferas que se encuentran en la faz de la Tierra. Y bueno, después de hablar un poco del paisaje, del territorio, entraríamos ya al concepto de paisaje. Yo solo he puesto esta definición, pero hay múltiples definiciones sobre el paisaje. Más adelante vamos a ir tomando algunas, pero quisiera señalar también una observación que el doctor Martín Checa ha hecho respecto al término de paisaje, y que finalmente también que se vincula con esa concepción del patrimonio, ¿no? Son construcciones teóricas hechas desde Occidente,
¿no? Y por ello podrían ser colonialistas cuando se imponen en otras partes del planeta. Y bueno, en cuanto al paisaje, algo que hay que considerar también de lo que Martín Checa menciona, es que en la geografía el paisaje se va a objetualizar para poder comprenderlo, ¿no? Es como entender su fisionomía, su funcionamiento estructural, pero además la construcción histórica subjetiva del paisaje, o sea, es materialidad, pero también es lo que percibimos, lo que vivimos y sobre todo cómo valoramos estos paisajes. Estas imágenes corresponden también a la comunidad agraria de San Pedro Tlapulco. Este es uno de los códices más antiguos donde se habla de Tlapulco y justamente creo que pues la historia es un elemento muy importante que recuperamos para la construcción y el análisis de estos paisajes patrimoniales. Hablar de que el paisaje es en sí una construcción hecha desde Occidente y por ello puede ser colonialista, nos ha llevado también a pensar en la cultura paisajista en los pueblos mesoamericanos. Agustín Berke, un gran estudioso de la cultura china, un historiador también, nos plantea 6 condiciones para considerar si una cultura o una sociedad posee una cultura paisajera. Bueno, antes de esto, Agustín Berke hace una crítica al pensamiento, al paradigma occidental moderno clásico europeo, digamos, donde ellos se atribuyen el nacimiento del paisaje y él dice, pues esperen, pero también en China, en el siglo V, ya se hablaba de paisaje. Entonces, eh, él va con estos estudios delimitando estas 6 características para considerar si existe una cultura paisajera. Una es que se reconozcan una o más palabras para decir paisaje. 2, que existe una literatura oral escrita describiendo el paisaje, cantando su belleza. 3, que existan representaciones pictóricas del paisaje. 4, que se posean jardines cultivados por placer. 5, que haya una reflexión explícita acerca del paisaje como tal. Y 6, que haya elementos arquitectónicos. En una revisión así muy rápida podemos pensar, por ejemplo, en los jardines de Nezahualcóyotl o en esta orientación que tenían las ciudades mesoamericanas respecto a su ambiente, en donde los elementos arquitectónicos están en sincronía con el paisaje y definitivamente es un tema que hay que explorar mucho más. Yo solo lo he traído porque para mí ha sido una de las cosas más importantes en esta reflexión sobre los paisajes patrimoniales. Y bueno, justamente este posicionamiento de Agustín Berke representa un salto desde el paradigma occidental moderno clásico, como ya les decía, a un pensamiento holista que integra a los sujetos en su entorno. Y él ha estudiado el caso chino y en el caso chino nos dice que Shan Shui significa, bueno, Shan significa montaña y Shui agua, ¿no? Seguramente a quienes han estudiado sobre los pueblos mesoamericanos podrán encontrar la relación con el Altepec, por ejemplo. Y bueno, eso nos ha llevado también a nosotros a explorar esa parte. Y bueno, Federico Fernández Cristlev tiene ya un trabajo muy amplio en cuanto a considerar el Altepetl como una unidad de organización social y territorial mesoamericana fundamental. Y incluso él ha encontrado otras formas de nombrar el Altepetl, o lo que podríamos nosotros llamar Altepetl, que desde el mixteco es Yucunduta, que también refiere a montaña agua, en otomí es Andejentoje, perdón si no lo pronuncio bien, que es aguacerro, y en totonaco Chuchutzipi, en Matuzatzinca Impuetzi, y en náhuatl, que es el que más conocemos, sería aguacerro. Y él los denomina como estas son unidades de organización social y territorial básicas de la matriz mesoamericana, y justamente el doctor Suñer, en sus clases de geografía de la montaña, también nos llevaba a pensar el concepto de Altepetl con una dimensión paisajística, ¿no? Que implica una recuperación estética del Altepetl, no solo como una organización social y territorial, sino como ya veníamos pensando con Berke, también tiene una dimensión estética y muestra de ello es la existencia de los tlacuilos, que son quienes eran los encargados de describir y pintar y reflejar en el paisaje o el Altepetl, el paisaje del Altepetl, por llamarlo de alguna manera, y que bueno, también responde a una tradición pictórica mesoamericana.
Este es un tema que yo no he explorado tanto, pero que a mí me parece súper importante y podemos ver, por ejemplo, en distintos códices, como, pues sí, el Altépetl precisamente es después de haber revisado un poco este anclaje teórico sobre el territorio y el paisaje, podríamos ir adentrándonos a concebir la dimensión paisajística y patrimonial más bien del paisaje en otras formas que no sean las ligadas a lo que tradicionalmente conocemos. En ese sentido, yo quisiera plantear aquí que el punto de partida de esta investigación que yo estoy presentando es que la dimensión patrimonial del paisaje se construye en la medida en que los diversos grupos sociales se apropian de sus territorios y significan el espacio. Por tanto, el paisaje es una expresión histórica de las formas de organización sociocultural, ambiental y económica del territorio. Esto, pues, nos lleva a pensar que si hablamos de apropiación, de significados en el territorio, cualquier paisaje podría ser y puede tener una dimensión patrimonial. En ese sentido, sí que los paisajes, siguiendo por ejemplo en esta imagen, este campo de cultivo de avena no sería posible si no hubiera la tierra, ¿no? Que cultivó, que estuvo con el asadón, transformando ese territorio o esa tierra en un sistema productivo, pero también en paisajes, ¿no? Y cuando vemos esas configuraciones, quizás debamos preguntarnos quién o por qué está ahí o cómo se hizo ese paisaje. Por lo tanto, pues los paisajes cotidianos pueden ser paisajes patrimoniales porque hay valores dentro de ellos, que son de quienes construyen los paisajes. Un poco más sobre los paisajes cotidianos y su dimensión patrimonial. ¿Por qué es importante pensar los paisajes cotidianos como paisajes patrimoniales? Porque los paisajes hoy en día, dentro del capitalismo en el que vivimos, experimentan importantes transformaciones morfológicas y funcionales. Y por lo tanto, para poder comprender cuáles son el carácter o la identidad y los valores de ese paisaje que se están transformando de manera muy rápida, tenemos que empezar a verlos, empezar a pensarlos y empezar a preguntar a las comunidades que los habitan y los producen por qué son así sus paisajes. Entonces, también todo esto, obviamente, para evaluar las posibilidades y consecuencias que tienen sobre ellos nuestras actuaciones. Yo he puesto acá 2 fotos de San Pedro Tlapulco también. Aquí en la foto que está más en forma vertical, he puesto la entrada a un lugar que se llama, bueno, que he nombrado yo en mi trabajo, el Sendero de los Capulines, que es un sendero muy hermoso porque está rodeado de árboles de capulines y tiene una coloración como en morado, ¿no? En la temporada de capulines. Y en la otra fotografía, donde vemos a 3 personas caminando sobre la carretera, era un paisaje algo similar al de los capulines, ¿no? Esta foto fue tomada en 2017. Antes de esa foto, 2 años antes o 1 año antes de esa foto, ese camino que ahora vemos pavimentado era un camino de tierra y a la orilla había un montón de árboles de tejocotes. Entonces, imaginen noviembre, ¿no? Esta temporada del otoño con los frutos de tejocotes, tenía una pigmentación o un cromatismo desde el paisaje. También se habla de cuestiones cromáticas que era espléndida, ¿no? Pues ha desaparecido. O sea, esa es la importancia de considerar los paisajes cotidianos como paisajes patrimoniales, porque están desapareciendo la identidad de los paisajes en un contexto histórico. Bueno, como comentaba al principio, hablar de paisajes patrimoniales puede ser una buena ruta en términos legales y jurídicos para la protección de los paisajes o los territorios, pero también tiene muchas limitantes, porque si seguimos esta historia de cómo se ha construido el concepto de patrimonio, vamos a ir encontrando que está seccionado, ¿no? De pronto hay un patrimonio cultural, un patrimonio natural, un patrimonio inmaterial, que bien, sí, es importante identificar cada tipo de patrimonio, pero se alejan de los valores locales, ¿no? De pronto el valor excepcional o la belleza escénica son los
los indicadores para conservar o no, o denominar un paisaje patrimonial. En ese sentido, el Convenio Europeo del Paisaje ha sido un elemento clave para repensar los paisajes patrimoniales desde una escala más humana. Esto es a nivel internacional. En México tenemos la Carta Mexicana del Paisaje en 2011 y bueno, recuperando de nuevo el trabajo del doctor Checa, él nos dice que existe una indefinición jurídica y una limitada consideración del concepto de paisaje en México, tanto en las normas apegadas a la protección del ambiente y del patrimonio como en las relacionadas con la gestión del patrimonio. Recordemos que en México tenemos la Ley Federal de Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos de 1972 y la LEGEPA, que es la Ley de Equilibrio Ecológico y Protección Ambiental de 1988, que parece que tienen caminos paralelos respecto a la consideración o protección del territorio. Y bueno, también la Carta Mexicana del Paisaje lo ha mencionado, es por la Sociedad Mexicana de Arquitectos. En este sentido, pues sí, hay distintas discusiones sobre el patrimonio. Yo quisiera pues seguir abonando a que al analizar la visión tradicional del patrimonio, se evidencia el ejercicio de poder asimétrico sobre el territorio y el valor patrimonial, lo que posibilita el riesgo de la fijación e imposición de valores ajenos a las comunidades locales en las expresiones culturales como el paisaje. Por lo tanto, el patrimonio debemos primero pensarlo como lugar de la memoria. En ese sentido, el doctor Suñer y el doctor Checa han desarrollado ya una investigación muy amplia y quisiera retomar este párrafo donde ellos señalan que el Convenio Europeo del Paisaje en 2000, como ya lo habíamos mencionado, y la celebración del 40 aniversario de la Convención del Patrimonio de la Humanidad, ambas perspectivas, volvieron a acercar el paisaje a sus dimensiones geográfico-humanas al reconocer la universalidad de los paisajes y de su valor cultural y la necesidad de proteger a la sociedad que les da vida. Bueno, después de haber hecho esas precisiones teóricas para entender sobre los paisajes, el territorio y el patrimonio, vamos a ir descubriendo cómo se aterrizan o cómo podemos ver, cómo podemos analizar estos paisajes patrimoniales en un estudio de caso. Aquí presento la estructura metodológica de mi investigación. Primero hicimos un taller de ordenamiento territorial comunitario en Atlapulco con un equipo de la UAM Iztapalapa. Posteriormente, realizamos entrevistas a los habitantes de la comunidad y recorridos en campo. Y bueno, la tercera parte, que es el trabajo de gabinete, ya fue sistematizar toda la información. Y todo esto tiene un carácter, la investigación, de ser investigación-acción participativa. Por eso era importante poder devolver el conocimiento que construimos juntos a través como del diálogo y el librillo que mencionaba en un principio. Y bueno, en la sistematización, elegimos el sistema GTP, que es el Geosistema Territorio Paisaje de Bertrand, la pareja Klaus y George Bertrand, y la configuración de unidades de paisaje en un manual que han escrito Carola Díez y Muñoz. Bueno, un poco para también especificar más sobre la integración de los elementos biofísicos y culturales del territorio para definir los rasgos propios del paisaje y por tanto encontrar la dimensión patrimonial del paisaje, se conjuntaron estos dos enfoques teóricos y metodológicos que ya mencionaba, el de Muñoz y Díez y Bertrand y Bertrand. En lo que nos proponen Muñoz y Díez son unos ejes del entender la organización del paisaje, identificar los recursos para poder encontrar también los conflictos paisajísticos y poder delimitar unidades de paisaje. Estos recursos paisajísticos tomaron mucha centralidad en la investigación y están catalogados como en una dimensión ambiental, cultural y visual, pero que también son complementarios. En cuanto a la propuesta de Bertrand y Bertrand, tenemos el geosistema territorio-paisaje. El geosistema sería la descripción secuencial y relacionada de los elementos ambientales y antrópicos, el territorio, la descripción de la historia económica del lugar que nosotros hicimos, y el paisaje, la reconstrucción histórica, la construcción del territorio, en una perspectiva histórica cultural. Y bueno, vamos entrando un poco al territorio de Atlapulco. Atlapulco es una comunidad agraria que se encuentra
en las estribaciones de la Sierra de las Cruces. Aquí en el mapa pueden ver en este cafecito, en el polígono café, el territorio comunal de San Pedro Atlapulco. Del lado izquierdo, esta mancha urbana es la ciudad y la zona metropolitana de la ciudad de Toluca, y del lado derecho la Ciudad de México, ¿no? Que también es una, como podemos ver en el mapa, hay una presión urbana súper fuerte sobre la zona, pero también en este mapa podemos identificar la riqueza ambiental del lugar. Está en naranja el polígono del área natural protegida Insurgente Miguel Hidalgo y Costilla, mejor conocido como La Marquesa, y el Parque Estatal Otomí Mexica en morado, que pues, es muy amplio, y bueno, la altitud a la que está Tlapulco es de 2.990 metros sobre el nivel del mar. Como ya había mencionado, está dentro del eje neovolcánico transversal y dentro de la subprovincia de lagos y volcanes de la Anáhuac, y responde a un ecosistema forestal principalmente. Y bueno, lo que ya comentaba de la proximidad hacia las zonas metropolitanas lo convierte en un espacio con muchísima presión urbana, y bueno, también obviamente con mucha conectividad, ¿no? Hay mucha gente de Atlapulco que va a trabajar diario a la Ciudad de México o a la ciudad de Toluca, y bueno, justo en 2019, que fue la última vez que yo estuve en Atlapulco, estaba ya en las construcciones para el tren ligero, el suburbano, que ha sido una catástrofe, o parecía en ese entonces ser una catástrofe ambiental terrible, porque han partido el cerro y las implicaciones ambientales y paisajísticas que eso tiene, pues amerita completamente otro trabajo de investigación profundo. Bueno, siguiendo con Atlapulco, ellos desarrollan actividades recreativas y de ocio en lo que quizá muchos de ustedes conocen, que son la zona de la Marquesa. Acá tenemos como la carretera que viene de Ciudad de México a la Marquesa, y pues está el Valle del Potrero, el Valle del Silencio, el Valle del Conejo, que son estos espacios donde podemos encontrar comida, actividades recreativas, tirolesas, cabañas, ¿no? Como se usan más como esparcimiento de fin de semana de las ambas poblaciones urbanas que están alrededor. Bueno, el mayor ingreso económico de las familias justo se concentra en los últimos años en esto, pues sí, en los intercambios económicos que pueda haber en la zona de los valles. Y bueno, habría que decir que no son en sí valles como formaciones geográficas, algunos fueron modelados por la acción fluvial, pero más bien valles es un nombre que toma del lenguaje coloquial. Pero bueno, sigamos adelante. ¿Cómo podemos rastrear los paisajes patrimoniales en San Pedro Atlapulco? Bueno, lo que hicimos, como les comentaba, el taller de ordenamiento territorial participativo, que fue ir a campo con la comunidad, sentarnos a dialogar, hacer preguntas, hacer mapeos, pero también hacer una investigación de archivo histórico, ¿no? Tenemos acá un mapa de la Mapoteca Orozco y Berra, ¿no? Donde se menciona Atlapulco, es un mapa de 1920. Entonces, pues para la investigación creo que eso es muy importante. Está también un fragmento de la lámina 10 del Códice Mendocino que habla ya de Atlapulco, ¿no? Como un Altepetl, como ya lo había mencionado, y un mapa de Soustel que nos muestra la distribución de la familia Otomí en la época de la conquista, y aquí en amarillo pequeño está Atlapulco. Entonces es ir rastreando la historia de la comunidad, pero también en diálogo con la comunidad que son hacedores de estos paisajes. Como parte de los resultados del taller, yo he traído aquí los dos resultados gráficos de una sesión de mapeo colectivo, donde ellos dibujaron su territorio con las parcelas, con los cerros, con las carreteras, con el tipo de vegetación, con los nombres de los ríos, ¿no? Creo que en este sentido, también recuperando lo que decía la conferencia pasada el doctor Saquet, pues es muy importante en la investigación, acción, reconocer los saberes locales y tradicionales de la gente que han pasado de voz en voz a las generaciones, y que tienen un conocimiento ancestral gigantesco, ¿no? O sea, la gente recuerda, tiene una memoria por ejemplo, algo que nos llamaba mucho la atención cuando hicimos el taller, es que ellos recordaban cuál fue la primera casa de bloc que se construyó en la comunidad, ¿no? Porque no era parte de esta arquitectura tradicional, pero bueno, eso ya lo veremos más adelante. Esto simplemente es como para exponer
cómo los resultados algunos de los resultados de la metodología y cómo estos resultados gráficos pueden ser útiles en la configuración de cartografías convencionales. Aquí, en este mapa de la delimitación de la comunidad agraria de San Pedro Atlapulco, con base en estos mapas y otros cálculos que hizo mi compañera Karina Balcázar, que es con quien trabajé mucho tiempo, trabajamos juntas en la comunidad y compartimos experiencias y compartimos teorías y discusiones y todo, campo. Y bueno, ella aprendió también mucho sobre sistemas de información geográfica en algún momento, que es algo que a mí me cuesta, pero bueno, en ese conocimiento que ella tuvo, o que ella tiene del manejo de los sistemas de información geográfica, pudo construir un polígono que se asemejaba a los límites que habían puesto los comuneros de su territorio. Y como podemos ver, aquí en morado, la división política estatal no coincide o está, digamos que dentro del territorio que Atlapulco o los comuneros definen como propio. Entonces, pues este es un problema también creo que de todas las comunidades indígenas y agrarias. También podemos ver que el núcleo agrario no corresponde con la forma que tiene la localidad, ¿no? Es un tema como que también habría que desarrollar una investigación en cuanto a eso, ¿no? Porque el INEGI marca el límite, o más bien, la unidad mínima de administración sería el municipio. Pero entonces, ¿qué pasa con las comunidades agrarias que están dentro de un municipio y son varias? Por ejemplo, aquí está en verde Atlapulco, pero también en morado está Cazulco, está en Santiago Tilapa y anexos, está San Jerónimo Acazulco y Santa María Tepezoyuca, San Nicolás Tlazala, Santa María Asunción Tepezoyuca, y que incluso dentro de las comunidades puede haber conflictos por los territorios. Pero bueno, esto era para mostrar justo la importancia que tiene el conocimiento territorial y los saberes locales de las personas que habitan los paisajes. Aquí yo he puesto, siguiendo con el esquema que les mencionaba del geosistema, solamente algunos ejemplos de las cartografías que eran importantes para integrar esta descripción del paisaje. Y bueno, este es un mapa hidrológico de San Pedro Atlapulco. Como podemos ver, la riqueza hídrica de la región es inmensa. También aquí es importante señalar que estos puntos azules y amarillos corresponden a las zonas de pago por servicios ambientales. ¿Qué quiere decir esto? Atlapulco y la comunidad de Atlapulco está produciendo agua y que usan en la Ciudad de México y en la ciudad de Toluca. Y entonces el Estado paga a las comunidades para que sigan produciendo agua y aire fresco y paisajes de calidad, pero al mismo tiempo está interviniendo los territorios con megaproyectos. Entonces, este es un conflicto que está ahí latente, ¿no? Que bueno, yo creo que habría que también explorar un poco más sobre los pagos por servicios ambientales. Aquí he puesto también un mapa de uso de suelo y vegetación, un poco para mostrar esa riqueza, esa mega diversidad de la zona, ¿no? Tenemos bosque de yamel, bosque de pino, bosque de encino, esta zona que es vegetación secundaria arbustiva de bosque de encino, es un pedregal gigantesco e impresionante, ¿no? Este es un volcán y si tú te paras acá arriba puedes ver el derrame de lava de una manera impresionante. Creo que ha sido de los paisajes de Atlapulco que a mí más me han llamado la atención. Pero bueno, justo hemos hecho también cartografía de climas, de suelos y bueno, sí, de relieve, y todo eso está integrado en un sistema de información geográfico que después nos va a permitir construir las unidades de paisaje que ya les mencionaba. Algo también importante, después de pensar el geosistema como esta parte ambiental del territorio, es lo que ya decía, que es la reconstrucción histórica del territorio. ¿Qué elementos hay como hitos en esta reconstrucción histórica cultural del territorio de Atlapulco? Por un lado encontramos la toponimia, ¿no? Habrá que decir que Atlapulco es una comunidad de origen otomí, pero que justo en la expansión del Imperio Azteca, Atlapulco es náhuatl, ¿no? Pero en otomí, Embochi o Embochi es lugar donde hay agua y bosque, o también hay quien dice que es
Don Juaní, que es el gran mirador, porque en el Cerro del Muñeco, que es la parte más alta de la comunidad, cuando no había contaminación como ahora, se lograba ver tanto el Valle de México como el Valle de Toluca. Bueno, es lo que cuentan. Y Atlapulco, lugar donde brota el agua, que es ya de origen náhuatl. Otro elemento importante para esta reconstrucción es la configuración del régimen de propiedad comunal de la tierra. También ya lo mencionaban en la conferencia pasada, no solamente es la propiedad de la tierra, sino las implicaciones que tiene en la organización política, social y cultural que son propias de las comunidades. Aunado a esto, tenemos los títulos primordiales de 1560, que son parte de la concesión de Mercedes en el virreinato, que implica un reconocimiento a las comunidades originarias y ancestrales que poblaban este territorio. Por otro lado, otro de los hitos son las luchas históricas y jurídicas en defensa del territorio, pensando como tierra y agua. Tenemos la resolución presidencial de 1946 y una lucha en los años 70 que justo hace un grupo de comuneros que se llaman el colectivo 26 de agosto, que fueron quienes nos acompañaron en la investigación de manera profunda. Bueno, y la sacralización del espacio y la naturaleza, la defensa de la vida y la memoria comunitaria. Otro elemento para los paisajes patrimoniales fue rastrear la gestión del territorio como en San Pedro Atlapulco. Lo hicimos a través de la historia, el concepto de historia de larga duración de Braudel y una periodización analítica del capitalismo mundial. ¿Por qué? Porque habrá que pensar que no siempre existió el capitalismo en América y Atlapulco, justo por su origen, tiene también un modo de producción no capitalista, que es una forma de comunidad ancestral que se mantuvo. Después, con la expansión del Imperio Azteca, viene un sistema tributario que habla de un capitalismo de reproducción simple, o más bien de un sistema económico de reproducción simple, y el colonialismo trae ya la emergencia de un capitalismo mercantil que habla de que nos trae analíticamente el concepto de reproducción ampliada, que tiene que ver con el origen de la acumulación. Bueno, aquí he puesto, a partir de este esquema, elaboramos la historia económica y he puesto aquí la síntesis de la historia económica, identificando 3 momentos importantes. El sistema agroforestal heredado, la milpa y el maguey en la memoria histórica, el virreinato, la introducción de la ganadería, la producción de carbón y el sistema de arrierías, y finalmente la declaratoria del Parque Nacional de la Marquesa y el desarrollo de las actividades de ocio y recreativas. ¿Por qué es importante esta síntesis? Porque, bueno, todavía podemos encontrar en los paisajes de Atlapulco algunos elementos de esta periodización. Por ejemplo, el aprovechamiento ancestral del bosque. El aprovechamiento se sigue haciendo desde lo forestal, las maderas, la recolección de hongos. Se sigue sembrando la milpa como una forma de policultivo. Afortunadamente no ha habido estos monocultivos, sino que ellos han desarrollado tecnologías dentro de la conservación de la diversidad vegetal, utilizan los magueyes para delimitar las milpas, para fortalecer la tierra, para la captación de agua, la sacralización del espacio en cuevas y manantiales, y siguen manteniendo un ciclo agrícola ritual que tiene que ver no solamente con la siembra, sino con la vida comunitaria, ¿no? Se hacen peregrinaciones, por ejemplo, al sagrado templo del Señor de Chalma, y algo como bien interesante de ahí también es que el santo patrono de Atlapulco, que es San Pedro, es compadre del señor de Chalma, lo cual en la religiosidad popular tiene unas implicaciones también gigantes. Gilberto Jiménez tiene todo un libro respecto a eso, pero bueno, esta sacralización se mantiene solo por algunas personas, pero ya también se ha cambiado porque pensamos en el secretismo que acompaña a los pueblos de nuestro país. Y bueno, el aprovechamiento del maguey, anteriormente se producía mucho pulque, isle y papel vegetal. El códice que les enseñaba anteriormente es uno de los pocos códices en México que están hechos sobre papel vegetal hecho con maguey. Después ya se utilizó amate u otros soportes, pero este de Atlapulco se hace sobre maguey. En cuanto a la introducción de la ganadería, quisiera señalar que eso tiene un impacto en el paisaje muy, muy grande, porque pensemos que es un bosque y hay que desmontar y talar para que los animales puedan pastorear. Y 20,000 cabezas de ganado menor y 6,000 de ganado mayor es una cantidad enorme en la hacienda de la Marquesa, que es la que da nombre
al Parque Nacional, y pues eso puede darnos ya una idea de cómo se fue transformando el paisaje. Algo que también es importante es que la introducción de la ganadería permite ya la consolidación de un sistema de herrerías, ¿no? Antes la gente cargaba en sus espaldas las cargas de leña o lo que fueran a transportar, y con la entrada del ganado, pues se utilizan esos mismos caminos que ya utilizaban, que después utilizarán algunos, los ferrocarriles, y bueno, pensar que el sistema de herrerías también fue el único sistema de exportación antes desde la dominación española, antes de la introducción de los ferrocarriles. Otro elemento súper importante para la historia de Atlapulco son las grandes producciones de carbón vegetal, lo que también nos va a dar unos indicios de cómo se ha transformado el paisaje, ¿no? Porque no era poco carbón. Atlapulco era el abastecedor oficial de combustible a la Real Casa de Moneda, ¿no? O sea, este capitalismo mercantil colonial que viene con la conquista también tiene repercusiones en los paisajes, en la deforestación, en las formas productivas, ¿no? Ya no solo es la milpa y el bosque, sino también ya hay ganado y producción de carbón. Y finalmente el turismo, con la declaratoria del Parque de la Marquesa, aprovecha todas estas transformaciones que ha habido en Atlapulco para disfrutar de la naturaleza, ¿no? Para este nuevo capitalismo verde, quizá, no sé, tampoco quisiera como calificarlo así, pero parece que la tendencia es un poco esa. Y también esto tiene en sus implicaciones impacto por el crecimiento de la megalópolis que existe entre Ciudad de México y la ciudad de Toluca, como ya lo mencionaba, y los fenómenos migratorios de las zonas rurales hacia las zonas metropolitanas en la búsqueda de una mejor calidad de vida, que pensamos que el campo mexicano ha sido abandonado desde hace tiempo, ¿no? Y eso sigue. Ahora vamos a ver todo esto que ya platicamos de una manera más gráfica. Y bueno, aquí hemos hecho una reconstrucción histórica del paisaje o la evolución del paisaje a través del análisis fotográfico. Tenemos una foto de 1925 o tal vez 1930, archivo de la fototeca, donde se ve la capilla la parroquia de San Pedro Atlapulco, se puede ver el perfil montañoso de la zona, algunas personas aquí, y bueno, probablemente en la presentación no se alcance a ver, pero en la fotografía aquí hay unos magueyes, ¿no? Y algo que sí nos parece muy importante y que se muestra es esa construcción de tipo tradicional a dos aguas con teja, ¿no? Que permaneció desde 1930, que se tiene este registro, hasta aproximadamente 1980. Y justo aquí podemos ver una de las primeras casas de bloque, ¿no? O sea, ya aquí no hay techo a dos aguas, ¿no? Es un techo recto, es la primera, no sé si sea la primera, pero una de las primeras construcciones de bloque. Y de 1980 a 2017, que es cuando yo hice esta foto, bueno, este es un archivo de Baloy Mayo, que ha sido un cronista e historiador de la comunidad, que también su trabajo ha sido muy importante para mi investigación. Y bueno, yo hice esta foto en 2017, tratando de tener como la misma imagen, y como podemos ver, el paisaje se ha transformado de una manera muy importante. Seguimos viendo la parroquia, el perfil montañoso, pero las construcciones ya son casi por completo block y cemento, a excepción de algunas, como esta que tenemos aquí, que mantiene la teja, y sí que hay algunas. Abajo, pues también, ¿no? Algo que llamaba mi atención en cuanto al análisis de los paisajes era imaginar cómo era antes el territorio, y bueno, esta es la arquitectura tradicional que tiene el ganado afuera, pastando en el patio, digamos, y ahora pues ya están las cuatrimotos esperando a salir al fin de semana para poder prestar los servicios turísticos en la zona. Esta foto es de 2017, lo que nos habla de que hay permanencias de los paisajes históricos en el territorio. Aquí también podemos ver esto ya más enfocado a la arquitectura, una construcción tradicional con adobe, estuco, la teja, y bueno, lo que se viene haciendo de manera cada vez más importante en Atlapulco, que son construcciones de bloc, de 3 pisos, ¿no? Son importantes transformaciones, esto en el núcleo urbano, por ejemplo.
También dentro de la evolución del paisaje, a través del análisis fotográfico, creo que hay algo muy importante que les mencionaba sobre el sistema de arrierías. Si bien ya no hay un sistema de arrierías en el país, y por lo menos, y mucho menos en Atlaculco, se conserva la identidad de los arrieros. Esta foto que tenemos aquí es una cuadrilla de arrieros, ¿no? Que ahora es un elemento muy importante en la representación de la identidad en las fiestas patronales. Se hacen las danzas de los arrieros, ¿no? Son quienes dan vida a estas danzas, son unas danzas por horas, ¿no? Danzan horas, es compartir, es recordar, ¿no? Y bueno, se hace también aquí esta es como funcionaban las arrierías tradicionalmente, ¿no? Llevan como el caballo, la mula o el animal de carga, lleno de carga, y ahora pues ya más bien es una cosa más representativa, pero permanece en la memoria y en la festividad. En las fotografías de abajo podemos ver también el ganado, lo que comentaba acerca del pastoreo como una actividad que permanece, ¿no? Permanece en estos pequeños campos de pastoreo que nos dan también posibilidades de vistas para paisajes muy bellos. En la zona turística o de los valles recreativos encontramos fotos de 1980. Vean, no hay carros realmente. O sea, en la foto de abajo hay 2 carros, 3, una familia, una pequeña palapita, ¿no? Para tener sombra y poder ahí disfrutar de la naturaleza. Y en 20, 30 años el paisaje ha sido completamente transformado. Ahora encontramos carros por todos lados. Yo no sé si ustedes han tenido oportunidad de visitar la Marquesa. La verdad es que los fines de semana se satura de gente, se satura de carros, que esto ha provocado daños en el paisaje, en los suelos. Ya lo veremos más adelante como en los conflictos paisajísticos que hemos encontrado. Y aquí en esta, pues también, ¿no? Ya hay tirolesas, resbaladillas, la oferta de los servicios turísticos realmente es muy, muy importante, ¿no? Ha crecido mucho. En cuanto al cultivo y la conservación del bosque, yo he elegido estas fotografías porque podemos ver, por ejemplo, que desde 1935 a 2014, que es la fotografía de la derecha, la masa forestal parece muy similar, ¿no? O sea, no lo sé, tendríamos que hacer una evaluación más profunda para comprender cómo ha cambiado, ¿no? La masa forestal. Justo la investigación de Karina Balcázar va un poco en ese sentido y ella ha hecho pues sí, la evaluación de la cubierta forestal, de la masa forestal, de la producción de agua. Y bueno, aquí podemos ver que en teoría y a simple vista se puede decir que se ha conservado. Todo eso nos hace llegar a las cartografías de los recursos paisajísticos de interés ambiental en San Pedro Atlaculco. En esta retomamos lo que se dijo en los talleres y los elementos que nos parecieron importantes en los recorridos de campo. Y, por ejemplo, algo de la metodología es que en los recursos de interés ambiental se toman tanto los elementos que tienen la declaratoria de conservación, que justo ahí también entra un cuestionamiento al patrimonio, que sería el Parque Nacional, el Parque Estatal, que ya les mencionaba, pero hay otros elementos de interés ambiental que no tienen declaratoria y que sin embargo son muy importantes para la identidad ambiental y la caracterización de este paisaje. Entonces, por ejemplo, el Pedregal que les mencionaba es una zona de fragilidad que debería ser o de interés ambiental. Los ríos, ¿no? Principales, que a mí me sorprendió mucho cuando fuimos a Atlaculco, que realmente ellos tienen un agua muy limpia, ¿no? Un agua muy limpia y eso es un gran privilegio en esta crisis ambiental que todos estamos viviendo. Esta otra cartografía son los recursos paisajísticos de interés cultural. Y bueno, aquí hemos incluido el sendero de los Capulines, que les comentaba, que es ¿no? Y el sendero de los Tejocotes, pero que ya, pues de alguna manera desapareció o está desapareciendo. Y obviamente los ríos entran también en la dimensión cultural, porque no son simplemente ríos en términos técnico-ambientales para ellos, sino cada río tiene una historia, cada río tiene estos elementos de ritualidad que si bien se desdibujan en las generaciones más nuevas, permanecen en la memoria colectiva. Están las zonas de pastoreo por su belleza escénica, por llamarlo de alguna manera.
el camino que les comentaba al santuario del Señor de Chalma, que además de ser importante en términos económicos y culturales para la comunidad, tiene pues una vista privilegiada, ¿no? Podría ser o sea, denominada incluso una carretera panorámica. Y pues bueno, tenemos estos elementos que también están acá, la parroquia, los cultivos de avena, el bosque. Y finalmente los recursos paisajísticos de interés visual en San Pedro Atlapulco, ¿no? A mí, me encanta San Pedro Atlapulco, me encantan sus vistas, realmente es impresionante, ¿no? Por la altitud, por la limpieza del paisaje, por la calidad de sus paisajes. Y bueno, aquí hemos puesto de nuevo los senderos de los capulines y de los tejocotes, porque por el cromatismo que les mencionaba, esos, ver como el verde, ¿no? Los distintos verdes en las zonas boscosas, o ver los cultivos con distintos tonos de verde, y de pronto esta coloración que tienen las frutas o las flores, le da un sentido estético distinto al paisaje. Y bueno, una carretera escénica que es como de la zona de los valles a el núcleo agrario, el núcleo urbano de Atlapulco, desde donde se ve el Nevado de Toluca, ¿no? Incluso desde el Valle del Potrero yo encontré una foto en Facebook que se ve tremendo el Nevado de Toluca, ¿no? Y bueno, aquí también entran miradores y los cerros más importantes. Aquí tenemos algunos elementos más explícitos de estos componentes de los recursos paisajísticos que ya mencionaba: las vistas, la milpa, el bosque, la riqueza hídrica. Y bueno, ¿todo esto para qué? Para construir unidades de paisajes, ¿no? Habrá que entender la unidad de paisaje como una área geográfica con una configuración estructural funcional o perceptivamente diferenciada, única y singular, que ha ido adquiriendo los caracteres que la definen tras un largo periodo de tiempo, y se identifica por su coherencia interna y sus diferencias contiguas. Y es justo que a partir de estas unidades podamos ampliar las posibilidades para la gestión del territorio y el paisaje. La sistematización de la información territorial por medio de unidades de paisaje puede clarificar los escenarios para la toma de decisiones. Este es el mapa final de la investigación. Está en un SIG y son los mapas de las unidades de paisaje en San Pedro Atlapulco. Ya están delimitadas. Tenemos el Pedregal del Tezonel como una unidad propia, el cultivo del lomerío de secano, que está en café, como otra unidad donde se incluye el núcleo urbano y las zonas agrícolas. Los valles recreativos, ¿no?, que les mencionaba, donde tienen las actividades de ocio. El monte comunal, que es de donde se extraen los elementos del aprovechamiento forestal, los hongos, y la unidad de cumbres y manantiales. Aquí es donde está la mayor zona de captación de agua. Las vistas principales son la Sierra de las Cruces y la ribera del río Seco, ¿no?, que también por las características ambientales tiene en sí mismo, debe ser una propia unidad. Y bueno, acompañando este mapa, hay un cuadro que describe cada una de estas unidades de manera breve, ¿no? Y bueno, habría que decir que los nombres también han sido construidos en función de los elementos que la comunidad ha mencionado como importantes y de elementos históricos. En esto también encontramos conflictos paisajísticos, como ya les mencionaba, el crecimiento urbano. La venta de terrenos también es un problema porque son tierras comunales, está prohibido según el estatuto comunal, pero en la comunidad sí pueden ver letreros que venden los terrenos, ¿no? Y por otro lado, las zonas turísticas, que pues también carecen de un ordenamiento territorial propio, y entonces se construye pues sin ninguna regulación realmente, ¿no? Y hay un problema también porque las aguas residuales no tienen un manejo adecuado y se van directamente al suelo. Ahora, ¿cómo funciona esto de las unidades de paisaje para la gestión? Yo he puesto aquí solamente como ejemplo la unidad de paisaje Valles Recreativos. Esta es una vista panorámica del Valle del Conejo, y aquí está en rojo la unidad de paisaje Valles Recreativos, que contiene estos valles. Y si nosotros tomamos el perfil o el contorno de la unidad paisajística de valles recreativos y la superponemos
con los mapeos o las cartografías de los recursos ambientales de interés, los recursos paisajísticos, perdón, de interés ambiental, los recursos paisajísticos de interés cultural y los recursos paisajísticos de interés visual, podremos tomar decisiones respecto al territorio, ¿no? Porque podemos entender cómo se vinculan, por ejemplo, esta zona de los valles está muy impactada por los visitantes de la región y como vemos hay distintos ríos importantes, es una zona de pago por servicios ambientales y también tiene elementos de carácter de interés visual muy importantes que deben gestionarse. Entonces, ¿qué podemos hacer? Una, quizá empezar a limitar la carga de las zonas recreativas, ¿no? O tal vez otra opción es cómo dialogamos con la unidad que está al lado. La unidad que está al lado aquí a la izquierda es la unidad de la zona urbana y los cultivos. ¿Cuáles son las relaciones ambientales y paisajísticas, culturales y visuales que tienen estas dos unidades? Bueno, obviamente esto se hace dentro de un SIG. Yo en la investigación he sugerido algunas cosas dentro del trabajo final. Ahora no lo voy a compartir, simplemente es ejemplificar cómo funcionan las unidades de paisaje en la gestión territorial. Finalmente, comparto algunas reflexiones finales. Como la gran reflexión es que es posible identificar en los paisajes cotidianos una dimensión patrimonial del mismo. Y bueno, esta dimensión patrimonial que nos permite comprender el funcionamiento del territorio, en particular en Atlapulco, se observa que a pesar del avance del proceso de la megalópolis y sus grandes transformaciones, las grandes transformaciones que han vivido sus paisajes, es un pueblo que se reinventa cada tiempo, manteniendo en el presente su identidad territorial. La valoración ritual del paisaje permanece en la memoria colectiva, pero se ha ido desplazando de las prácticas sociales y cotidianas. En su lugar se ha adoptado una valoración de los elementos del paisaje como recursos, materia prima, dinero, sobre todo en las generaciones más jóvenes y sobre todo en la unidad de los valles recreativos. El gran reto para Atlapulco es sortear los cambios que el sistema económico capitalista actual impone y que amenaza bajo esquemas de homogenización urbana y la pérdida de la identidad urbana. La valoración del paisaje por la población local es una forma de resistir a este embate. Caracterizar los paisajes desde los conocimientos tradicionales, desde las historias locales, es una oportunidad para resistir a esto. También nos dimos cuenta que existe un antagonismo entre los intereses comunitarios y los intereses privados, lo que nos lleva a cuestionar, dentro de la comunidad, lo que nos lleva a cuestionarnos esta supuesta homogeneidad de las comunidades y nos permite también explorar nuevas formas para comprender los procesos comunitarios y para en las próximas investigaciones considerar categorías de análisis ligadas al ejercicio desigual de poder en el interior, por ejemplo, el género, la clase y la etnicidad. Derivado de lo anterior, es también que se cuestionan los antagonismos entre la propiedad privada y comunitaria en conceptos como el patrimonio, como ya lo había mencionado antes. Y bueno, eso es todo. Gracias. Y este es mi contacto. Y estamos en Atlapulco en uno de los recorridos y reuniones con los compañeros del colectivo. Muchas gracias, Frida, por la plática. Ha sido muy interesante y, vamos, creo que da lugar a muchas preguntas. Antes de empezar con la sesión de preguntas, aquellos que quieran hacer alguna de ellas, ¿no? Una pregunta, o lo pueden poner en el chat o si hay posibilidades, igual podemos abrir el turno de preguntas directo, que es algo más rico y menos mecánico que la lectura de los chats, ¿no? Y lo mismo para los que están en el Facebook, si quieren hacer alguna pregunta a través del chat de Facebook, pues se os agradecería. Pues yo tengo muchas preguntas, pero además yo soy parte implicada en este proyecto, indirectamente y alguna cosa directa también. Y antes que nada, lo que hay que hacer es dar un saludo a los compañeros de Atlapulco que seguramente nos están escuchando, no sé si en diferido o en directo, pero yo creo que vale la pena que esta plática no solamente se quede aquí, sino que los mismos compañeros de Atlapulco, pues el colectivo de
el 24 de agosto, la escuchas pues, porque merece la pena, ¿no? Bueno, mira, la primera cosa que se me ocurre preguntarte, y creo que tiene que ver con la dimensión paisajística de lo que has mencionado, es el propio nombre, ¿no? El propio nombre o los propios nombres de Acapulco, ¿no? Porque en realidad, cuando has puesto la diapositiva correspondiente a los nombres del lugar, todos ellos hacen referencia a algún rasgo topográfico, hidrográfico, ¿no? Entonces, esto es importante, ¿no? Los paisajes empiezan con los nombres, ¿no? Que es la manera como a través del lenguaje podemos eh, eh, representar aquello que vemos, ¿no? Pero yo no sé si solamente quedan en estos tres nombres que has puesto, o bien hay más nombres, hay más toponimia en la zona de Acapulco y alrededores, ¿no? Que nos pueden ayudar a reconstruir la percepción que los propios habitantes han tenido del lugar donde vivían, ¿no? Cuando dices el Gran Mirador, evidentemente tiene una vista excepcional, ¿no? Desde el Muñeco, desde cualquier elevación, creo que es muy bien agradecido, ¿no? O cuando hablas de zona de manantiales donde surge el agua, ya lo hemos visto. Lo hemos visto y lo hemos vivido. Hemos puesto de repente los pies en el agua sin darnos cuenta, ¿no? Tierras que se inundan considerablemente, ¿no? Entonces, no sé si hay más toponimia o has podido investigar acerca de la toponimia local. No sé, ¿has podido hacer alguna cosa al respecto? Bueno, sí, pues con la toponimia yo traté de recuperarlo un poco en los nombres quizá de las unidades, pero efectivamente hay muchísimas cosas que están dentro del territorio que son esta identidad geográfica del mismo y que se refleja en los nombres. A mí la Carbonera, ¿no? Es uno de ellos, y que pues hay que explicar también sobre eso, ¿no? Dentro de la tesis sí que hay como referencia a ese tipo de cosas. Eh, el, el mismo río seco, el río seco, pues no es un río seco, en realidad es una zona súper húmeda, pero por abajo y hay aguas subterráneas, entonces es como, también es muy poética la toponimia, ¿no? Yo olvidé mencionar al principio, entre los nervios de que no se conectaba o no se escuchaba bien el audio, la fotografía donde está el Nevado de Toluca, la tomé en un lugar en el que Juan me llevó y me dijo, este es el lugar donde nacen las nubes, ¿no? Y para mí eso fue muy impactante porque pues, es muy poético también. Y efectivamente ahí nacen las nubes, ¿no? Si tú te paras a ver el amanecer ahí, ves la barranca y cómo se va evaporando el agua y cómo va surgiendo este proceso que después se eleva y forma nubes y este tipo de cosas. Entonces, creo que habría que hacer todo un capítulo especial para la toponimia y seguir explorando, ¿no? También la oportunidad de compartir con ellos esto es para la retroalimentación, o sea, con los compañeros del colectivo 26 de agosto, y que también me digan, no, está mal y esto es así, ¿no? Entonces falta ese diálogo, pero sí, definitivamente en los paisajes patrimoniales, en cualquier circunstancia, la toponimia será siempre un eje para el entendimiento de esa historia. Sí, yo me acuerdo que, no sé si te referías con el río seco al río muerto, pero el río muerto es alucinante. No sé si fue contigo o con quién fue, que íbamos caminando y de repente el río desaparecía. Desaparecía pues en un cúmulo de rocas impresionante y yo seguí el río, pero ya era un río que estaba mucho más elevado que el terreno. Entonces ya no era un río, ya era un canal, ¿no? Y de repente eso desembocaba en la laguna de San Miguel, ¿no? Me parece que se llama San Miguel. Entonces, claro, entender todos estos elementos del paisaje es, bueno, aparte de divertido, ¿no? Te ayuda pues, a preguntarte muchas cosas, que es lo que trato con mis estudiantes de geografía a hacer, que lean el país, ¿no? Pues son pequeñas anécdotas que ayudan mucho, ¿no? Pero esto lo hacemos tú y yo, ¿vale?
a Karina también nos acompañará alguna persona más, Jorge quizás, ¿no? Pero me da la impresión de que la gente de Atlapulco, y quien dice Atlapulco dice de muchas comunidades indígenas de este país, conocen poco el territorio donde viven. Que van al lugar donde tienen que trabajar, pues a los valles turísticos, quizás a la tierra, a la parcela que tienen que sacan sus cultivos, quizás van, pero ya no exploran más porque como ya lo conocen, pues ya no lo quieren conocer. Me explico. Lo conocen de oídas porque sus padres, sus abuelos les han explicado mil cosas, pero sobre todo las nuevas generaciones, y nuevas generaciones, digo a los menores de 30 años, ¿no? Que han tenido quizás más acceso a estudios, que quizás han conocido algo más del mundo, que quizás estudian en la universidad en la Ciudad de México, ¿no? Y conocen muy poco el lugar de donde son. No sé si compartes esa impresión conmigo. Sí, definitivamente cuando estabas planteando el cuestionamiento pensaba en eso, ¿no? Creo que corresponde a las nuevas generaciones o las generaciones más jóvenes, porque sí que los compañeros del colectivo 26 de agosto exploraban, ¿no? O sea, exploraban y por ejemplo, esto del Sendero de los Capulines para mí también fue súper impactante porque se reunían los niños de la comunidad y iban a comer capulines, se trepaban a los árboles y era como explorar el territorio, ir juntos al Cerro del Muñeco a acampar, o sea, hacer como reuniones allá, conocer el territorio, y creo que eso sí se ha perdido en las generaciones como, pues sí, más jóvenes, que yo creo que tiene que ver también con estas nuevas prácticas sobre que se pierden las actividades tradicionales, o no se pierden, pero se hace menos, se presentan menos, se desarrollan menos, y ahora ya todo se acumula en los valles turísticos o en los valles recreativos, y que también tiene que ver con la conclusión que yo mencionaba y con algo que se ha discutido, por ejemplo, Vandana Shiva cuando habla de valor, ¿no? Y cómo este valor de valentía, del valor que tienen las cosas, se ha perdido el significado con las definiciones nuevas que lo refieren a recurso, ¿no? Entonces, si valor es igual a recurso, en términos capitalistas, también es igual a dinero. Entonces, eso desdibuja el querer ir a explorar, el querer buscar más allá, porque estamos, y bueno, creo que a todos nos pasa también, ¿no? El capitalismo nos lleva a la alienación y a querer estar todo el tiempo y necesitar conseguir dinero para poder sobrevivir. Entonces, también la gente ya no está sembrando desde hace mucho, los que siembran son pocos. Y pues menos caminan el territorio también, es cierto, yo coincido en eso. Me parece que Esperanza tiene una pregunta. Sí, tengo varias, pero, ¿sabes? Quiero sumarme a los agradecimientos y a las felicitaciones por el gran trabajo que has hecho. Yo conocía por lo que me has platicado, pero no así de fondo como nos lo has presentado, ¿no? Y me parece que se vincula demasiado con lo que la semana pasada el doctor Sáquez nos hablaba sobre la investigación-acción participativa y de cómo pues el saber, el conocimiento geográfico pues se puede vincular totalmente con esta participación política y esta participación social con las comunidades, ¿no? Y al respecto, como nos hablas ahora del paisaje, también me gusta mucho esa reflexión que hace Milton Santos cuando dice que el paisaje es un palimpsesto, ¿no? En donde se va trazando como esos textos antiguos, se borran ciertos elementos, ciertas palabras y se van reconfigurando, se van trazando nuevas palabras y nuevos fragmentos y usos del territorio, ¿no? Eso me gusta mucho y tú mencionabas también como en tu parte teórica esta relación entre el territorio y el paisaje, ¿no? Entonces también veíamos que el territorio pues tiene esa connotación pues de comprender como tú lo citas, ¿no? Con Zoido y con otros autores, comprender la totalidad de elementos que existen en el territorio, desde la parte física, ambiental, social, cultural, la memoria, que es una parte importantísima, ¿no? Y tú lo vas
demostrando con estos mapeos colectivos, participativos, esa cartografía social que es fundamental, justo con lo que ahorita estaban comentando sobre el acercamiento con las nuevas generaciones, cómo te puedes acercar, pues en este mismo diálogo, ¿no? Con las comunidades y el trazar y dialogar tu propio territorio a los más jóvenes, pues les va brindando otros enfoques que no lo habían visto, ¿no? Como esa historia, esa propia raíz de la que son y que es importante seguir trazando y recordando y rememorando estos procesos para ver hacia dónde vamos, ¿no? Como cómo va a pintar ese futuro, ¿no? Pero en colectivo, en esa transformación colectiva. Entonces, la primera pregunta es cómo tú, bueno, va siendo claro a lo largo de tu presentación, pero me gustaría que tú nos fueras explicando cómo vas trazando esta diferenciación entre el entendimiento del territorio, porque el territorio también tiene estas concepciones históricas y relacionales, y el paisaje. ¿Cómo haces esta diferencia entre por qué estudiar entonces no el territorio, sino el paisaje en sí? Y como abundar un poquito más ahí. Y bueno, hay varias cosas. Igual para la siguiente, sí, te puedo preguntar más. Sí, vamos por partes, mejor. No sé si está conectada Frida. Sí, acá estoy. Dejaré vale. mi cámara apagada porque mi internet está revelándose. Sí, no te preocupes. Entonces, bueno, un poco respondiendo a la inquietud de Esperanza, pues creo que a pesar de que tienen muchas cosas en común, el territorio y el paisaje son conceptos distintos, ¿no? El territorio lo podemos encontrar en el paisaje y también el paisaje en el territorio, pero a mí el paisaje para mí el paisaje tiene, como podría pensar ahora en al menos dos ventajas, ¿no? Una, que es como lo sensorial, ¿no? Lo sensitivo, lo perceptual, ¿no? Y cómo el paisaje está en cómo tú percibes, sientes y vives ese territorio, y como lo decía en las diapositivas, en esta expresión actual, ¿no? Es como ahora, ¿no? Yo estoy viendo el paisaje en este momento, sí hay como elementos históricos que construyeron un paisaje determinado, pero ¿qué simbolismos tienen ahora para mí, ¿no? Por ejemplo, ahora estoy también desarrollando una investigación sobre el patrimonio industrial y los paisajes, el paisaje minero, y justamente en el patrimonio industrial, esto es como el mayor emblema de pensar como el uso que puede tener ese, no sé si el mayor, pero para mí en este momento lo resolvería así, ¿no? El uso que puede tener una fábrica que se utilizó en la minería en el siglo XIX, XVIII, ¿qué uso tiene hoy, no? Está abandonada. Bueno, ¿qué podemos hacer ahí dentro de ese espacio? Ese es el paisaje de hoy, ¿no? Lo que quedó de ese territorio. Entonces, creo que una es la expresión visible del territorio y sensible. Y otra que tiene que ver justo con estos valores de la historia, ¿no? Que también sí están en el territorio, pero creo que el territorio también tiene una dimensión política más profunda, ¿no? Una dimensión en cuanto a los ejercicios de poder y las decisiones que se toman sobre el territorio, ¿no? Y además es también como, yo creo que un poco esto surge también de que el territorio ha sido mucho más estudiado y es más conocido que el paisaje, ¿no? Pensemos en el concepto de territorio en la geografía, ¿no? En los años 70 toma mucha fuerza por también las demandas y luchas sociales en defensa del territorio, por una geografía crítica, ¿no? Que ya también el doctor Saquet nos hablaba de eso en la sesión pasada. Y entonces el territorio se acomodó, digamos, a la teoría social de una muy buena manera, ya tiene una tradición muy larga, a diferencia del paisaje, que si bien también tiene una tradición muy larga, pensemos en Humboldt, en Reclus, ¿no? Pero que se quedó como un poco olvidada en la geografía. Entonces creo que es tarea de los geógrafos y los geógrafos poder retomar el paisaje como un elemento importante para el análisis geográfico, ¿no? Yo creo que, y van juntos, ¿no? Yo creo que donde hay paisaje hay territorio y donde hay territorio hay paisaje.
Esto que dices es interesante, pero yo no sé si a nivel comunitario esto se mantiene. Porque mira, una de las cosas que has puesto en tu presentación es las 6 condiciones que establece Agustín Berke para ser considerado paisaje. Pero me da la impresión de que las comunidades indígenas o las comunidades rurales no cumplen estas 6 condiciones. Quiero decir, yo no sé si la palabra paisaje, por ejemplo, está en el lenguaje coloquial de la gente de Atlapulco. Pues es una cosa que cuando tú fuiste por allá, dijiste, mira qué bello paisaje. Entonces, a partir de ahí, todo el mundo habla de paisajes, ¿no? Quiero decir, está la pregunta, ¿está la palabra paisaje dentro del lenguaje coloquial de la gente de Acapulco? ¿O es una cosa que ha sido importada por académicos que estudian mucho, que leen a Humboldt, a Riquet, ¿no? Y entonces la sueltan y como queda bien, ¿no? Pues ya está, ¿no? No sé si es eso lo que ha sucedido en Acapulco o si te has encontrado con esta situación. Bueno, pregunta trucada y difícil. No, no es cierto. Sí, no, pues sí, hay que ser como muy críticas también, ¿no? Yo he puesto ahí estos 6 puntos de Agustín Berke porque creo que están sin ser estudiados, ¿no? Creo que son una oportunidad para los estudiosos del paisaje en México y en Latinoamérica y en otras latitudes. No occidentales, pero también justo pensando en este colonialismo y lo que implica la colonialidad que se mantiene más allá del periodo de la colonización, pues efectivamente hemos aprendido a mirar con ojos muy, muy distintos a poder, o sea, ¿cómo podríamos rastrear esto? ¿No? Eso es una pregunta que me acompaña a mí en la existencial, o sea, digo, ¿en dónde lo encuentro? Así, igual me lo estoy imaginando todo y estoy inventando todo, ¿no? Pero y respecto a que en Atlapulco vean, nombren en el lenguaje coloquial el paisaje, creo que, pues no tanto. Yo creo que sí, por un lado, los académicos han tenido ahí influencia, pero también creo mucho que va desde el turismo, ¿no? Creo que desde ahí es donde se ha construido más el lenguaje respecto al paisaje, porque los urbanitas van a ver el paisaje, ¿no? Pero nadie piensa en el paisaje como realmente esto es un paisaje de calidad, porque al final esta saturación que veíamos de carros, de oferta turística o recreativa, pues pone en segundo plano quizá la naturaleza, pero o la parte como ambiental del paisaje. Pero sí creo que aunque no lo nombren como paisaje, ellos tienen otra manera de pensarlo y de nombrarlo sin decir paisaje como tal, ¿no? Yo creo que habría que explorarlo, ¿no? O sea, yo justo retomando el tema de la poética que hay en sus formas de ver la milpa, de ver esto que te decía, el lugar donde nacen las nubes, los cerros. O sea, en esa poética está también el paisaje, aunque no sea como la palabra o el vocablo mismo de paisaje, ¿no? Ni tampoco sea el tépetl, porque eso también es como algo muy buscado ahí, ¿no? Pero que sí que existe, ¿no? Yo creo que sí. Sí, sí hay una dimensión paisajística en esa percepción, pero que habrá que buscar herramientas para explorarla de una manera más crítica. Bueno, y también quizá no la encontremos, no lo sé. Yo desearía encontrarla hoy. Ojalá. Esperanza, di. La segunda pregunta, Ajá, como que sucede lo mismo con problemas ambientales, lo que veíamos, que la gente realmente está nombrándolo como tal así, ¿no? Tal vez si no encontremos que dentro de su forma de decir las cosas está y que veamos el paisaje, ¿no? Como veamos el monte, veamos el atardecer, veamos el bosque, como hay diferentes representaciones, diferentes lenguajes, y eso creo que es lo que se tiene que visibilizar, lo que tenemos que entender, y lo que creo que tenemos que entrar como en ese proceso de empatía y de no ajustar ciertas teorías, sino de entender cómo las distintas formas de nombrar las cosas, ¿no? Y que eso también se tiene que valorar y respetar, ¿no? Por parte de los pueblos que así lo están nombrando, ¿no?
no sé, bueno, eso. Y referente a otra cosa que tú nos muestras, pues muchas posibilidades metodológicas para hacer este trabajo, ¿no? Entre esos están los mapeos participativos, colaborativos, comunitarios, ¿no? Y eso que lo ha llevado al sistema de información geográfica. Y me parece así súper valioso cómo le has preguntado al mapa. Tú te has cuestionado seguramente antes para hacer estos mapas en campo. Ha sido todo un trabajo desde campo, desde observar la información disponible, supongo, y ya al momento de hacerlo te ha revelado muchísima información y a partir de eso te has cuestionado seguramente otras cosas, ¿no? Entonces, ¿qué te parece si también nos puedes hablar un poco como de esas revelaciones que se fueron viniendo a lo largo del tiempo, en todo este proceso, y si eso ha funcionado para, si tú presentaste algunos de estos mapas, ya que los llevaste al CIF y después los presentaste en la comunidad, ¿cuál fue la impresión? Si hubo como un intercambio respecto a este lenguaje técnico, porque digamos que los mapas tienen un determinado lenguaje que a veces no todos comprendemos, ¿no? Y ya a la hora de ir con las personas pueden sí tener como cierta claridad, habrán algunas personas que sí, y habrán algunas otras que no, ¿no? Que tienen otra forma de conseguir el territorio. Y si eso pues ha servido para otro tipo de procesos de organización territorial. Eso sería mi punto. Bueno, primero, como lo mencioné también un poco en la presentación, yo lamentablemente no he tenido la oportunidad de compartir con ellos toda esta investigación, ¿no? O sea, yo terminé la investigación a finales del 2017 y pues en 2018 dejé pasar el tiempo y ya como que de pronto dije, voy a ir y vino la pandemia, ¿no? Entonces, no he tenido como esta oportunidad de volver el trabajo de forma organizada, ¿no? Sí, en diálogos posteriores, sí, como en seguir trabajando con la comunidad. Bueno, no sé, después de la investigación, justo con Geobrujas hicimos un pequeño taller con las mujeres de Atlapulco, ¿no? Y también era como buscar otras formas de compartir. Pero bueno, yo no he hecho esta devolución, justo también por eso mencionaba como el librillo que está en producción ahora, para que pues también sea más tangible, ¿no? Y justo también yo creo que hay muchos errores dentro de esta investigación, porque al final, o más que errores, quizá cosas que no son tan compatibles, porque al final es mi visión, ¿no? O sea, si bien yo hablo como de su percepción, yo trato de recuperar sus ideas, de recuperar lo que ellos me dijeron, lo que nos dijeron, lo que, pues sí, compartieron con nosotros. Al final siempre queda por tanto mi interpretación de las cosas, ¿no? Y quizá en ese diálogo ellos encuentren que no es tan cercano a lo que ellos pensaban o dijeron a lo mejor, ¿no? O sea, falta como construir este diálogo. Yo espero poderlo hacer pronto, ¿no? Yo estoy como ansiosa de eso también, de ya que me digan dónde en verdad hice como algo que no tenía sentido y cómo podemos arreglarlo, ¿no? O sea, al final creo que eso es parte de la investigación y acción participativa, poder no cerrar, como concluir la investigación como de, ya acabé la licenciatura, bueno, ya acabé mi tesis, ya me voy para siempre, ¿no? Sino, ¿qué podemos hacer con todo esto que ya construimos como juntas y juntos? Y justo es esta parte de la compartición del SIG y de otras partes como de la historia, ¿no? Yo cuando fui a los talleres, pues fue escuchar mucho como lo que ellos contaban y después regresar a leer sobre lo que ya se había escrito sobre Atlapulco. Fue pues muy, sí, revelador, creo que es una buena palabra, ¿no? Por ejemplo, en el taller de memoria histórica, ellos contaban sobre cómo hacían el isle, ¿no? Sobre cómo raspaban el pulque, ¿no? Y hay artículos donde escriben sobre esas cosas. Por ejemplo, el papel de maguey, yo no lo conocía, yo no sabía que existía un soporte de papel de maguey y que además era como tan
difícil de encontrar, y Atlapulco tenía un códice en papel de maguey, ¿no? O sea, que es como este diálogo de lo que te cuentan y lo que tú vas encontrando. O lo de la casa de moneda, ¿no? Ellos decían, nosotros hacíamos carbón y contaban, ¿no? Ese tipo de cosas, pero cuando ves las implicaciones globales en el capitalismo que tuvo la producción de carbón, es impresionante, ¿no? Entonces, creo que pues sí, hace falta este diálogo, ¿no? Yo me siento un poco avergonzada con la comunidad porque no he podido hacer esa devolución, ¿no? Ya me organizaré con Cari Balcázar y con Pedro para poder hacerlo ahí en equipo también, ¿no? Porque creo que ha sido eso, una investigación muy colectiva también, ¿no? Sí, no sé si yo puedo abonar un poco más a la respuesta. De hecho, los mapas que se hicieron en los talleres fueron, bueno, el taller en sí, la verdad fue un tema psicológico. Era como si hubiésemos llevado a la comunidad de Tatapulco al consultorio de un psicólogo, los psicólogos éramos nosotros, y nosotros hacíamos preguntas, ¿no? Y ellos hablaban, pero porque parecía como si era necesario que alguien hiciera preguntas para que ellos explicaran todo lo que sabían. Y sabían muchísimas cosas. De hecho, del taller aprovechamos bueno, un 10% quizás de lo que se explicó. Y nos explicaron historias, nos explicaron la primera casa que se electrificó, la primera casa que usó la pintura Comex y cambió radicalmente el paisaje de Acapulco. La primera casa de Bloch, cómo llegaba la gente de Acapulco a Ciudad de México, ¿no? El primer transporte público, cuando llegó la carretera. Nos explicaban muchísimas cosas de los cambios que se han vivido en estos últimos 50, 60 años y realmente la experiencia fue interesantísima. Esto da para un libro y para muchas cosas más. Y yo creo que Karina y Frida tuvieron la sensibilidad para convertir esas respuestas en un tema de investigación que creo que todavía falta mucho por resolver. Hay una pregunta de Edgar Pérez que precisamente hace referencia a esto, ¿no? La Asamblea o el Comisariado de Bienes Comunales está al tanto de esta investigación, ¿no? Y si es así, ¿cómo se han apropiado de la investigación como herramienta para la toma de decisiones? Pregunta de Edgar Pérez. Sí. Sí, bueno, creo que te quedó un poco respondida también en la anterior, pero en especial la asamblea, el comisariado, pues sí, al menos cuando hicimos la investigación sí estaba al tanto, ¿no? Y del siguiente comisariado, que fueron nuestros compas del colectivo, pues también estaban al tanto. Yo no sé si el comisariado actual esté al tanto, yo creo que no, habría que dialogar con ellos. Y pues en este sentido que yo comentaba que no he tenido, bueno, tuve la oportunidad de compartir antes con ellos este trabajo, pues no se han apropiado realmente de la investigación para la toma de decisiones, ¿no? Yo creo que ese es uno de los objetivos de este trabajo, que en algún momento ellos puedan apropiarse, como bien lo comentas, de la investigación, de estas cartografías, ¿no? De estos elementos de periodización de la historia, para poder tomar pues decisiones, sí, en pro de la conservación y protección del territorio, ¿no? De la identidad del territorio y de los paisajes también. Y una pregunta de mi parte, Frida. Has hablado de paisajes patrimoniales, de la memoria histórica, la memoria del lugar, ¿no? O lugares de memoria, pero ¿qué tanto se está haciendo en Acapulco y en otras comunidades próximas, por ejemplo, para que esa sensibilidad hacia los bienes patrimoniales que ellos tienen y que se representan en la cantidad de paisajes de gran valor estético, ambiental, cultural, histórico que tienen? ¿De qué manera esta consideración del paisaje como patrimonio está pasando a los más pequeños, a los pequeñitos, a los de primaria, a los de secundaria, por ejemplo? No sé si sabes tú alguna cosa al respecto o si se podría hacer un trabajo especial para esto.
Sí, bueno, yo no sé al respecto si se está haciendo como tanto. Recuerdo que una de las compañeras, Carla, cuando estuvo justo como parte del comisariado, sí estaba impulsando desde las escuelas, ¿no? Las primarias y preescolar y secundarias. Ella además es profesora, entonces tenía herramientas pedagógicas para hacer este tipo de cosas. Y sí que hacía estos recorridos o trataba de hablar de la identidad y de la historia de la comunidad. Pero creo que como sucede en distintas comunidades en México, no hay un proyecto a largo plazo de gestión territorial ni de gestión, pues, como de sí, pues del territorio, ¿no? O sea, cada que cambia, o sea, pensémoslo a nivel federal, ¿no? O a nivel estatal, cada que cambia el gobernador, que cambia el sexenio, surgen nuevos proyectos, ¿no? Que cambian y modelan como de estas decisiones. Y pasa lo mismo en los comisariados de las comunidades, ¿no? O sea, hay un proyecto que dura 3 o 4 años, o 3 años, que es lo que dura el comisariado, y después pues casi se echa a la borda y se comienza otra vez otra forma de gestionar el territorio, otros proyectos educativos, otros proyectos agrícolas y de turismo. Entonces creo que eso es un impedimento para este tipo de, pues sí, de proyectos más a largo plazo. Sin embargo, sí, yo recuerdo justo que Carla Jiménez hacía ese trabajo como con los chicos, ¿no? Los niños, y creo que, bueno, en esta parte de la autopublicación que estoy diseñando de la tesis como trabajo divulgativo, justo he pensado bastante en hacer también algo como muy para los chicos, ¿no? Para niños, o sea, o para niñas, pues como que puedan encontrar, no estas fotografías que seguramente serán un poco aburridas para los más chicos, o no lo sé, pero buscar una forma didáctica de representarlo, no sé, también es algo que es una inquietud y que hay que trabajar también porque implica diseño, implica salir de estos esquemas técnicos, teóricos que ya nos han encuadrado en la cabeza un montón, ¿no? Entonces, es todo un reto, pero sí que hay esfuerzos también en la comunidad, ¿no? O sea, sí, yo creo que el seguir impulsando las mayordomías, el ciclo agrícola, estas festividades, ya también pues le va dejando a las nuevas generaciones una identidad respecto a su territorio. Pues no sé si hay alguna pregunta más. En todo caso, Esperanza, ¿quieres hacer alguna pregunta? O alguien que esté en el Zoom ahora quiere hacer alguna pregunta más para ir cerrando ya la sesión. Bueno, sí, sabía que en Atlapulco, bueno, esa zona poniente de la ciudad, abastece hasta cierto punto de agua en la Ciudad de México y municipios aledaños. Y entraron como en conflicto en algún momento. No sé si sepas más sobre esto, qué ha sucedido, si se dio como un proceso de defensa del territorio de los manantiales, ahí había como un conflicto, ¿no? Y no sé si les tocó ese proceso, eh, si nos pudieras compartir un poco de eso. No escuché muy bien la primera parte de conflictos sobre... ¿Podrías repetir la primera parte, por favor? Sí, sobre conflictos sobre el agua y los manantiales en San Pedro Atlapulco. Si nos pudieras compartir algo sobre eso. Ya, bueno, ellos históricamente, como igual lo mencionaba, han sido productores de agua para la ciudad, ¿no? Bueno, la ciudad paga para recibir agua de Atlapulco, al igual que otras comunidades de la zona, por su gran capacidad de recarga. Y pues sí, históricamente ha habido conflictos sobre el agua, porque, por ejemplo, un conflicto que ya no quise como ahondar, pero que está dentro de los conflictos paisajísticos, es que si volvemos a la cuestión de la gestión territorial, si un comisariado de bienes comunales decide que vayan pipas de la Ciudad de México a sacar agua, pues está cortado el monte, se está entubando el agua,
y se saca agua y nadie sabe cuánta agua se saca y pagan pues unos pesos, o sea, no hay una forma de establecer, o de, más bien, sí hay una forma, pero no está establecida la forma en que no se conoce cuánto se saca de agua y se paga pues así como algo significativo, digamos, pero que quizá no corresponda, ¿no? Con el precio del agua. Igual no sé si el agua tenga precio realmente, bueno, en fin, eso es otra cosa, pero sí que hay conflictos internos y hay conflictos externos porque, pues bueno, ellos, esa riqueza hídrica también, pues, cuando yo mencionaba la defensa de su territorio, pues han peleado, ¿no? Porque la Conagua, por ejemplo, tampoco saque agua ahí sin retribuir, ¿no? Porque hay problemas también en eso. No sé si eso responda o te referías como a algún conflicto en específico, ya me estoy desviando. Bueno, yo me acuerdo que yo entré en contacto con la comunidad de Atrapulco porque yo en aquel entonces estaba trabajando en la FES Aragón y por una serie de circunstancias nos llegó un proyecto para hacer un estudio ambiental del centro de población de Atrapulco, ¿no? Y entonces eso venía dado porque había posibilidades de obtener un recurso por parte de la Conagua, porque desde los años de 1920 la Ciudad de México extrajo agua de la localidad, ¿no? Agua de Atrapulco, gratuitamente, pues eso, a las poblaciones, ¿no? A la población de DF. Entonces, el comisariado comunal que en aquel momento estaba decidió organizarse para reclamar 80 o 90 años de explotación del agua indiscriminada a cambio de nada. Básicamente les construyó, me parece, 2 lavaderos y 2 escuelas o 2 edificios, ¿no? Y así quedó. Y durante 90 años sacaron todo el agua que quisieron. Esto fue reclamado en 2007, 2008 y permitió, a partir del estudio que realizamos del centro de población, hacer una serie de mejoras dentro del núcleo urbano. Pero yo sé que después, me parece que esto ya se quedó como una especie de pago de retribución anual de la Conagua al comisariado, ¿no? Pero después, por ejemplo, no sé si te acuerdas, Frida, que estábamos pasando por allá y vimos que gente de Atrapulco vende agua de manantial a las localidades próximas, ¿no? A las localidades que están al pie del desierto de los Leones, los que están al lado de la carretera de Atrapulco, de Toluca, México. Por ejemplo, La Pila y otras poblaciones, ¿no? Claro, ese dinero que obtiene el particular que es miembro de la comunidad de Atrapulco, a cambio de esa venta de la pipa, no se retribuye nada al comisariado. Eso solo queda al particular que vende el agua comunitaria al particular, ¿no? Y así suceden varias cosas, ¿no? Con la madera y con los otros recursos. Entonces, sí, los recursos son de todos, pero, ojo, el comisariado comunal tiene que tomar partida para que ni tanto los valles, por ejemplo, los valles también están usando un espacio y no lo retribuyen o retribuyen muy poco al comisariado, ¿no? Pues pasa igual con el agua, pasa igual con los bosques y pasa con muchas cosas. Entonces, los bienes comunales son bienes comunales. Eso significa que es de todos. Pero quien ha de administrar estos bienes comunales es el comisariado que está encabezado, ¿vale? Entonces, el conflicto en Acapulco es entre los que se sienten comuneros propiamente y los que deciden que esto de la comunidad les estorba. Ese es el principal conflicto que hay en la comunidad. Lo ha explicado muy bien Frida. En los valles, el pensamiento comunitario no existe. Bueno, existe cuando les afecta en algún caso, pero ellos, todo lo que obtienen de la venta de servicios, de comida, de lo que sea, se lo quedan ellos.
y no retribuyen más que un pequeño porcentaje, muy pequeño, a la comunidad. Si es que al final retribuyen algo, ¿no? Entonces es un problema de gestión de los recursos de la comunidad que no se ha resuelto todavía. Y supuestamente el ordenamiento territorial comunitario debía ayudar en ese sentido, ¿no? A gestionar los recursos de la comunidad de forma que toda la comunidad, es decir, todos los habitantes de Acapulco se beneficiaran de ese aprovechamiento de los recursos. Pero eso, que yo sepa, no ha sido así, o no se ha hecho en los pasos suficientes para que se controle. Entonces, esto pasa en Acapulco, pero pasa en muchas comunidades. Y en comunidades tan próximas a la Ciudad de México y a Toluca, pues eso que explicaba Frida de la carretera, pues no es una tontería. Primero se empieza por la carretera, pero después vendo mi terreno que está al lado de la carretera. Entonces, en Coyoacac, la venta de terrenos al lado de ese camino que luego se convierte en carretera ha sido brutal. Se están construyendo ya casas en ese camino. Y en Acapulco, muchos vecinos que tenían su predio, su terreno, que no es terreno suyo, sino es un terreno comunitario, al lado de esa carretera, ya querían ponerse a vender. Entonces, es un problema gravísimo. Primero porque no se está respetando los bienes comunitarios, ni los reglamentos que pudiese haber dentro de la comunidad. Y segundo porque nos lleva pues, a una situación de desordenamiento, de desorden considerable. Entonces, el principal conflicto es ese, entre los miembros de la comunidad que son comuneros y los que ya no quieren ser ni comuneros ni nada. Ellos quieren aprovechar. Y a colación de todo esto, yo me acuerdo, cuando yo era pequeño, estábamos en la casa de campo, ¿no? Con los campesinos, y de repente oímos un tiro, una escopeta, ¿no? Y entonces resulta ser que el campesino determinado había matado a un perro de caza. Un perro de caza que no cazaba, porque era viejo, porque ya no tenía las condiciones, ¿no? Y entonces, claro, yo urbanita, sensiblero, ambientalista, no sé qué, me quedé atónito de que una persona matara a un perro simplemente porque no caza. La pregunta aquí, por ejemplo, en el caso de Acapulco es, bueno, ya he explotado los valles a mi gusto, pero cuando ya los valles turísticos no den de sí, voy a vender mi trozo para que siga, voy a matar mi trozo de tierra, convirtiéndolo en una parcela de construcción, para que siga generando beneficios. ¿A quién? ¿No? Entonces, ahí radica un conflicto muy fuerte, ¿no? Nuestra sensibilidad ambientalista, que somos urbanitas, y las necesidades de la gente por tener ingresos, por llevar a mi hijo a la universidad o porque tener, no sé, los bienes que podemos tener en muchos lugares, ¿no? Es un conflicto muy, muy candente y no solamente en Acapulco, sino yo creo que es en todas las comunidades indígenas, ¿no? Esa sensibilidad hacia el paisaje llegará hasta que no me dé más dinero. Bueno, corto aquí, ¿eh? No sé si quieres añadir alguna cosa más. Pero... Sí, es que precisamente sí iba por ahí mi pregunta, tanto pues se van generando conflictos porque hay zonas como estratégicas en donde se van y se extraen los recursos, sobre todo de las zonas aledañas a la ciudad, y pues qué es lo que está sucediendo, ¿no? Frida nos está presentando un caso pues particular en donde en esta zona bueno, en la comunidad, es comunidad agraria, ¿no? Sí, es comunidad agraria, ajá, de Atlapulco, pues están existiendo conflictos históricos, ¿no? Precisamente por el tema del agua, y que a su vez se van dando también fragmentaciones sociales dentro de la comunidad, donde se van dando también estas relaciones de poder entre quienes unos sí ocupan los recursos, los medio distribuyen y quienes no. Y eso, ¿no? Como que se van dando situaciones en distintas escalas territoriales, ¿no? Estas escalas de la distribución de los recursos, ¿no?
pero no en sí de la distribución, sino del despojo de los recursos, como es el tema del agua, ¿no? Y cómo se van generando a nivel local, a nivel comunidad, pues este tipo de fragmentaciones y conflictos precisamente por ese despojo, ¿no? Hacia afuera. Y pues sí. Bueno, pero es que al final el despojo, quien contribuye más al despojo es el propio habitante. No es el Distrito Federal que tiene la presión, no, es el propio habitante que decide vender esas aguas, o vender su parcela, vender. O sea, muchas veces el auténtico protagonista del despojo es el propio miembro de la comunidad. ¿Por qué? Porque tiene necesidad. No sé qué es necesidad, ¿eh? Porque tu necesidad de esperanza será una, la de Frida será otra y las mías serán otras. Y la necesidad de tal persona que decide vender su parcela, o vender el agua de la pipa, o vender la madera del bosque, es muy particular. Entonces, bueno, tú cuando alguien te dice, pues vendo esta cantidad de agua por necesidad, tú no puedes criticarle. Tú lo que puedes decirle, bueno, está bien, ahora vendes esto, pero una parte de ese dinero que obtengas retribuye a la comunidad. Y eso no sucede. Entonces, muchos de los que contribuyen al propio despojo son los propios actores, los mismos que están metidos dentro de la comunidad, de las comunidades, ¿no? Y ese es el gran problema. Y por eso la pregunta de la sensibilización de las nuevas generaciones es importante. Porque en cuanto sientan como, no sé, yo si el paisaje lo siento como mi brazo, ¿no? Claro, a mí no me gustaría que me amputasen el brazo, ¿no? ¿Por qué? Porque es mío, porque soy yo parte de la comunidad. Esto es la identidad, ¿no? Pero si el brazo no me importa porque me van a poner un brazo robótico mañana, en plan Star Wars, ¿no? Bueno, es igual, ¿no? Lo puedo cambiar por otra cosa. No, es que el paisaje no se puede cambiar ya. El paisaje una vez vendido no se recupera. El paisaje alterado no se recupera. Nunca, ¿no? El agua perdida o el agua canalizada no se va a recuperar nunca. Ya se vendió. Y el bosque, pues se perdió también. Entonces, esto es el problema de la sensibilidad dentro de las comunidades. Y por eso el trabajo de Frida y el trabajo de Karina tiene mucho que ver con esta necesidad de sensibilizar a los propios pobladores, no solamente de Acapulco, sino de muchas comunidades, para que protejan sus propios recursos, su propia historia, su propia comunidad, ¿vale? Detrás de esto, la necesidad. Bueno, ¿cómo compaginar esa necesidad con la protección, con el ordenamiento, con el aprovechamiento adecuado de los recursos, ¿no? Ahí es un problema. Perdona, me estoy metiendo en terrenos que no controlo, pero Frida seguramente nos resolverá también la situación. Yo lo que quería como acotar también es que sí, claro, la decisión de los comuneros al interior para defender o no los recursos o el paisaje sí es muy importante, pero también no es una responsabilidad individual ni aislada, ¿no? O sea, también tiene que ver con todo este contexto económico, político, social que nos está obligando a tener un tipo de necesidades que tienen que ver con lo monetario, ¿no? O sea, creo que esta idea del desarrollo al final sí pues ha permeado mucho en los pueblos, en las comunidades indígenas, en los pueblos campesinos, porque también han sido despojados históricamente de mucho, ¿no? De su vida, de sus formas de vida, no solamente de sus paisajes también. Entonces, creo que por un lado sí la sensibilidad de los comuneros, pero no es solo su responsabilidad, ¿no? O sea, no podemos tampoco, bueno, yo considero que no podría ser una responsabilidad individual. O sea, al final el tema del agua sí está Coca-Cola, sí está Bonafont, ¿no? O sea, sí está México, el Estado mexicano concesionando litros y millones de litros de agua a empresas que son las responsables de todo esto también, ¿no? O sea, y que sí, efectivamente, la lucha por la defensa del territorio, del agua, del paisaje, pues se da al interior y no, tampoco es homogénea, ¿no? O sea, sí creo que también una dificultad que también lo mencioné dentro de la presentación, es que eso, los intereses individuales y los intereses comunitarios así están
¿no? Como es muy evidente, y más en los valles, ¿no? Esto que mencionaba ya Pedro sobre cómo los valles no contribuyen ni monetariamente ni nada en el comisariado, ¿no? O sea, realmente es un proceso de individualización muy fuerte el que se vive ahí, en términos económicos, en términos simbólicos y también en la cosmovisión, ¿no? O sea, se deja la comunidad de lado. Pero también el capitalismo está detrás de todo eso, no son las personas. Claro, es que hay un proyecto de desarrollo detrás, ¿no? Y de modernización que te dice cómo tienes que actuar, qué es lo que tienes que comprar, como un estilo de vida, ¿no? Y como eso, ¿no? Te decía tu cartera, pues sí, tus necesidades, pero ¿cuáles son tus necesidades, no? ¿Y quién te ha dicho que esas son tus necesidades también, ¿no? Bajo un modelo de desarrollo, de progreso, ¿no? Esta sociedad de progreso. Sí. Muy bien. Oye, tenemos que cortar. Es una plática que seguiríamos largamente y a discusión. Ojalá que los compañeros del colectivo 26 de agosto estuviesen aquí, pero no es posible, no los veo. En todo caso, la grabación está disponible y podemos seguir platicando en otra ocasión. Frida, muchas gracias por tu plática. Ojalá que podamos vernos pronto ya en presencial. Esperanza igual. Muchas gracias por colaborar. Anuncio la plática de la semana que viene. Es de la doctora Iracema Gavilán, del Colegio de México, y su plática embona, creo, con la que ha hecho actualmente Frida y con la que hizo Saquet y la que hizo Esperanza. Se titula Resistencia espacial indígena y campesina a los modelos de desarrollo territorial. Creo que igual, espero, nos aclare algunas dudas con respecto a la discusión que estábamos llevando a cabo en estos últimos minutos, ¿no? Me tengo que despedir de todos, los que estáis en el Facebook, muchas gracias por haber atendido, los que estáis aquí en el Zoom, también muchas gracias por estar aquí presentes y nos veremos el próximo jueves a la 1:30, como siempre, con la plática de la doctora Yacina. Corto la